al conocimiento, a la verdad. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un llamamiento. Nos sentimos un llamado de parte de Dios y por eso estamos aquí en este lugar para servirle a Él. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Tenemos que enriquecernos de la sabiduría, de la palabra, del Espíritu que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Quería salir en Proverbio, capítulo 2, versículos 6 y 7. Amén. Dice la palabra así. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, dice la palabra del Señor. Amén. Quería, ¿verdad? Como dije, predicar sobre la sabiduría para buscar, para ir meditando, para poder ampliar nuestra vida, la sabiduría de Dios, porque dice, ¿verdad? Ante todo buscar la sabiduría de Dios. Adquiere sabiduría para nuestra vida. Porque cada uno tenemos un llamado para servirle al Padre, y ese llamado tenemos que, ¿verdad?, enriquecer con la palabra del Señor, enriquecer nuestra vida, enriquecer nuestra vida con la palabra del Señor. Dice, porque Jehová da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la sabiduría del Señor. Qué bueno, ¿verdad?, que dice que el Señor nos da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, qué bueno que el Señor cuando nos enseña, cuando nos guía, cuando nos predica la palabra del Señor, recibimos ese conocimiento y la inteligencia para nuestra vida. ¿Y quién es la boca de Dios en la casa de Dios? Un padre, un pastor, una pastora. Su equipo de ministerio son la boca de Dios que nos enseña la palabra del Señor. Dios nos habla a través de sus siervos. Amén. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, dice. Quiere decir que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y ahora el Señor nos quiere enseñar con la sabiduría que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice, porque Jehová da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Quería ver la palabra, ¿quiénes son los rectos? ¿Me puede llevar en el Strong? Amén, dice la palabra del Señor. Él provee, ¿verdad?, para los rectos, dice. Él provee de sana sabiduría a los rectos, dice. Bien recto, dice, literalmente, figurativamente, bien, dice. Íntegro, me gusta la palabra, hombre íntegro, dice. Un justo, un razonable, rectitud, recto, un hombre íntegro que busca la palabra, que está buscando la sabiduría del Señor. Un hombre y una mujer de Dios que está buscando, enriqueciendo su vida con la palabra del Señor. Amén. Dice abajo, es escudo a los que caminan rectamente. La sabiduría es un escudo a los que caminan rectamente, dice la palabra del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Porque con la sabiduría podemos ver anticipadamente los que vienen, para que podamos, ¿verdad?, defendernos de las cosas que no le agradan al Padre. Si yo soy sabio, puedo caminar en la cual donde Dios ha diseñado, en la cual Dios ha destinado para mí y para nosotros, para seguir el camino a la sabiduría, para ir perfeccionando ese llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios ha soñado por ti y por mí para caminar en su verdad. Y nos provee esta sabiduría a los rectos, dice la palabra del Señor.
Yo creo que todos queremos ser sabios y por eso estamos aquí. Siempre buscando la sabiduría de Dios. Porque tenemos ese llamado. Decía una parte, bien dice. La palabra recto decía, bien dice. Dice, bien dice. ¿Qué es un bien según la palabra del Señor? Hacernos bien hechos hijos de Dios. Amén, íntegro, conociendo la palabra. Un hombre, un hijo de Dios, que es íntegro, que conoce, es recto, razonable, dice, justo. Lo que Dios quiere llevarnos en otra posición. De una pequeña posición nos quiere ir llevando, por eso nos llamó, nos eligió. Para que podamos servirle a Él, para que todo, ¿verdad? Nosotros podamos llegar al conocimiento de la verdad. También para que podamos enseñar a otros el plan de Dios, el diseño de Dios. Amén. Ese llamamiento, Dios, vamos a ver que Dios ha llamado a un hombre. Encontramos en Éxodo, capítulo 31, versículo 1. Amén. Éxodo. Treinta y uno. Amén. Ahí vemos un llamamiento. Amén. ¿Quién se siente como un llamado de parte de Dios aquí? Amén. Todos, ¿no? Sentimos un llamado, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Adquirir esa sabiduría. Llenarnos, íntegro, completo en la palabra, en el conocimiento del Señor. Ahí vemos un llamamiento, dice, de Bezaleel y de Aholiab, dice. En el versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tierra de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlo, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor, dice. Amén, gloria a Dios, bendita la palabra que el Señor ha dejado para nosotros, para que podamos ir meditando y leyendo y buscando, para que podamos ver los misterios y secretos que Dios tiene, que nos quiere enseñar. Gloria a Dios, dice, acá vemos un llamamiento, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre ponemos nuestro nombre ahí. Dice, yo le he llenado del Espíritu de Dios. Dice, qué bueno ser lleno del Espíritu de Dios. Porque Dios tiene un propósito, nos ha llamado, nos ha elegido entre las multitudes para ser cabeza, para ser una punta de lanza, para ser un enviado, para ser un mensajero, un predicador, un pastor, un profeta, para estar, ¿verdad?, en la mano de Dios para que nos pueda guiar y enseñarnos. Dice, yo he llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, dice. Si vemos la palabra sabiduría, ¿qué nos dice? Dice sabiduría, un buen entendimiento, dice. Sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligente, ser sabio, sabiduría, sabio. La H2449, si vemos, dice, ha enriquecido más. La raíz primaria dice, ser sabio en mente y en palabra
o acción, dice. Amén. Dice, raíz primaria, ser sabio en mente, en palabra o en acción. Hábil, sabiduría, sabio, hacer más sabio. ¿Podemos levantar un poquito, maestro? No, que se suba un poquito ese para ver los diccionarios de abajo que nos dice. Dice, sabiduría en experiencia en alguna actividad, dice, en el diseño de Dios. Amén. Sabiduría, experiencia en alguna actividad en el diseño de Dios. Sabiduría, dice, o actitud que toma en cuenta a Dios. Sabiduría en persona personificada, dice. Dios, ¿verdad? Quiere equiparnos, quiere llenarnos de esta sabiduría para que podamos servirle a ese llamamiento santo que ha confiado por ti y por mí. Amén. Sabemos que el Señor le llamó al apóstol Pablo. No lo conocía nada de Dios. Él era un perseguidor de las iglesias, de los hermanos. Y después tuvo un llamamiento de parte de Dios. Y le cambió. Igual que a cada uno de nosotros también. Nos cambió el Señor, nos da la sabiduría. De esa sabiduría que viene de su presencia. Y vamos a vernos eso en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice. Acá vemos que el apóstol Pablo, sabemos hablar de su historia, que se llenó, hablamos sabiduría, dice. Fue llenado por Dios. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice. La sabiduría oculta, dice. Qué bueno poder manejar estas cosas. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice. Qué bueno, ahora vemos que es una realidad que Dios nos llena de la sabiduría de Dios. Es una realidad. El apóstol Pablo antes no conocía al Señor, pensaba que le servía a Dios, pero al final de todo, ¿verdad? Dios se le presentó, se le apareció y le transformó, le enseñó y le llenó de toda sabiduría. Y también nosotros de la misma manera también. Tenemos que estar llenos de ese llamamiento, en sabiduría, para servirle a Dios con excelencia. Dice, vamos a ver la palabra, también nos da, dice, inteligencia, la palabra del Señor. La palabra inteligencia, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra inteligencia. Dice inteligencia, entendimiento, entendido, pericia, prudente. Es parecido también a la sabiduría. Encontramos en Proverbios 7:4 sobre la inteligencia. 7:4 dice la palabra, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, dice. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra? Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Familiarizarnos con la sabiduría, con la inteligencia. Amar, querer, respetar, anhelar, poner en primer lugar para que la sabiduría y la inteligencia de Dios pueda venir en nuestra vida. Ponerle a Dios en primer lugar, buscar la sabiduría, buscar el reino, buscar en la palabra. Familiarizar con esta sabiduría, con nuestro espíritu, para que nos pueda llenarnos de esta palabra del Señor, como dice la sabiduría y la inteligencia. Llama parienta, dice. Mi hermana, ser familia, no estar alejado, sino ser amigo de estos espíritus, anhelar, querer,
para que pueda llenar mi vida. Amén. ¿Usted quiere? ¿Sí? En Efesios 1:8 dice la palabra. Efesios 1:8 dice el apóstol Pablo que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, qué bueno, ¿verdad? Si amamos, si nos familiarizamos con Dios, le aceptamos, le recibimos y buscamos, ponemos en primer lugar, Dios nos da. Y dice que nos hizo sobreabundar. Bastante tenemos. Y más lleno y completo tenemos. Dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, Él nos da, dice, a conocer el misterio de su voluntad. Dice, qué bueno conocer estos misterios para que podamos, ¿verdad? Servirle al Señor. Servir con porque Él ha prometido. En Isaías 11:2 dice que Él nos ha prometido llenarnos de los 7 espíritus de Dios. Y eso es bueno, precioso, porque nuestra vida va alumbrando cada día más en su presencia para servirle a Él en gran manera. Dice, y en ciencia, también encontramos en ciencia, primero era que el Señor nos ha llenado de sabiduría, de inteligencia. Dice, de sabiduría e inteligencia en ciencia. En ciencia encontramos Eclesiastés 7:11. Dice la palabra en Eclesiastés 7:11, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, dice la palabra del Señor. Buena es la ciencia con herencia, dice. Entonces tenemos que anhelar, buscar el conocimiento de Dios. Ponerle a Dios, porque es buena, a favor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Porque la palabra promete, Dios promete para cada uno de nosotros. Con herencia, dice, que son las herencias, los hijos. Herencia de Jehová. Y provechosa para los que ven el sol, dice, provechosa, aprovechamos para bien. Lo que ve el sol de justicia. La palabra de Dios que nos alumbra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos, ¿verdad?, ver más lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y el último también nos ha llamado, dice, en arte, dice, en todo arte, dice, qué bueno, ¿verdad?, para ser un hombre y mujer, poder manejar ese arte de Dios. Según el diccionario dice, la palabra arte es un hombre o una mujer activo, dice, activo, un artesano, asunto, dice, bien, hacienda, labor, oficio, trabajar, trabajo. Tener hombres y mujeres de ser llenos de arte en el Señor, porque Dios nos va a poner en nuestra mano vidas ajenas, y esa vida tenemos que saber guiar y enseñar. Tenemos que nosotros manejar bien la palabra del Señor, para que podamos, ¿verdad?, alimentar correctamente a los hijos de Dios. Y la palabra arte viene, dice, según el diccionario, de una raíz, dice, que se usa, dice, que despachar como delegado, un mensajero, dice, un ángel, también un profeta, un sacerdote o maestro, un embajador, un enviado, mediador, un mensajero, un ángel. Tener mucho arte en el Señor, tener estos ministerios para que podamos, ¿verdad?, enseñar y guiar a nuestros hermanos, para que vengan, para que salgan y que alcancen la promesa, ese llamamiento que todos tenemos. Dios nos llama de Egipto, pasamos por el desierto y
y tenemos un lugar donde hay herencia, que es la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Ahí tenemos que llegarnos, limpio y puro, íntegro, ¿verdad? Y esto Dios ha levantado, ¿verdad? Un embajador, un enviado, un mensajero y un ángel, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que nos pueda guiar y enseñarnos. Dice, para inventar diseño, para trabajar, dice, en oro, en plata y en bronce, dice. La palabra inventar no es lo que quiere decir en el idioma español. Dice la palabra enseñar, bueno, inventar. Dice el del esfuerzo mentalmente, dice. Amén, dice, del esfuerzo mentalmente, pensar, considerar y valorar las cosas de Dios, dice. Qué bueno, ¿verdad? A veces, ¿verdad? No hace falta el diccionario, porque a veces, si leemos así de esta manera, a lo mejor interpretamos mal la palabra del Señor. Sin embargo, el diccionario nos enseña, nos dice. Amén. Dice un montón de cosas preciosas, dice. Dice concebir, dice diseñador, diseño. Dice, somos un ingeniero. Tenemos el pensamiento de Dios. Dios nos provee para que podamos orar de la sabiduría que Dios tiene preparado. Dice, para inventar diseño, para trabajar. ¿Sobre quién? Sobre la vida de la persona que pone en nuestra mano. Amén. Y por eso necesitamos sabiduría. Entonces, si hay hermanos discipulados, tenemos que participarnos. Si hay radio, tenemos que irnos a la radio, porque ahí aprendemos. Si hay cultos, tenemos que participar, porque siempre hay la palabra del Señor para cada uno de nosotros, para que podamos, ¿verdad?, aprender y llevar en práctica ese llamamiento, completar con la sabiduría del Señor. En el 5 dice, para trabajar, en el 4 decía, para inventar diseño, para trabajar en oro, plata y bronce, dice. Y en artificio de piedras, para engastarlo, dice. Y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor, dice. Qué bueno, ¿verdad? Que necesitamos un hombre experto en la palabra. Un ministro de Dios experto para que nos pueda enseñar y guiar correctamente, porque tenemos etapas de crecimiento. Y cada etapa de crecimiento tenemos que ir alimentado con la palabra de Dios. Y dice en el 5, en el último, dice toda clase de labor. Dice la palabra propiamente delegación. Dice ministerio, generalmente un empleo en el Señor. Y según el diccionario también, dice propiamente delegación, la H4397, primeramente una delegación, ministerio, generalmente un empleo, dice. Un hombre activo, artesano, asunto, bien, un trabajo que el Señor nos ha dado. Y ese llamamiento tenemos que ir perfeccionando, gracias a Dios, ¿verdad? Con la poderosa mano de Dios que nos ha puesto aquí en esta casa y en todo lugar, para que podamos ir perfeccionando ese llamado que Dios tiene en mi vida y en tu vida, para que podamos ser un enviado de parte de Dios. Dice, según el diccionario H4397, dice, de una raíz que no se usan, dice, el significado, el ángel, también profeta, sacerdote, maestro, embajador, enviado, mediador, mensajero y ángel, dice. Pero quiero rescatar la palabra de ahí, el enviado, que Dios nos ha llamado, nos ha elegido para enviarnos. Nos quiere enriquecernos, nos quiere dar esa sabiduría que tiene para cada uno de nosotros, para ser un enviado. Dice, muchos, la mía, ¿cómo dice? Las mías son muchas, dice, pero los obreros son pocos, dice. Entonces, ¿verdad? Dios ha confiado por ti y por mí. Y nos está capacitando, llenando de sabiduría, para que podamos
ser un enviado, ¿no? Como siempre, ¿verdad? Dice el apóstol, nuestro apóstol, que hay grande es la necesidad, grande es la obra de Dios. Hay necesidades, hermanos, ministros de Dios, para formar a pastores, a los ministros, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que puedan ser llenos de la verdadera verdad que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Sabemos que acá en nuestra iglesia, nuestra pastora, nuestro padre del alma, con sus ministros se fueron en África y ellos ven ahí como hay tanta necesidad también. A los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a todos los ministros que están ahí, hace falta instruir, capacitar, llenarles de sabiduría, de inteligencia y en todo labor para que puedan, esas almas que tienen en el vientre, para que puedan crecer, ver la luz de Dios que tiene para ellos también, ver la promesa está. Y por eso estamos aquí en este lugar, en esta noche. Amén. ¿Quién se siente como un enviado aquí en este lugar? Enviado de Dios. Amén. Gloria a poco. Amén. 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 Gloria a Dios. Hay hermanos que han levantado con el pie, con las manos y todo. Gloria a Dios. Eso es bueno. Un enviado, ¿sabe lo que hace? Va y busca y los trae. Los trae al alma para educar y formar en la palabra del Señor. Gracias, diaconisa. El Señor te rebendiga. Es bueno, ¿verdad?, llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo, al supremo llamamiento que Dios tiene preparado. Llegar a la meta, llegando bien con el Señor. Vamos a ver unos enviados, Éxodo 3:11. Vamos a ir mirando por estos hombres de Dios, cómo actuaron en aquel tiempo. Y en este tiempo también Dios nos llama. Siempre para servirle, para que pueda continuar la obra de Dios. La obra de Dios no tiene que quedarse ni parar, sino tiene que ir por relevo, ir relevando y seguir creciendo, ¿verdad? Y la calidad de la palabra tiene que ir mejorando más y más, las buenas y las nuevas que Dios tiene preparado. Dice, este hombre dice, Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dice. ¿Quién soy yo? Dice. Y Dios le estaba llamando a él. Y él no se sentía capacitado. Y él respondió, dice, ve, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Acá vemos que Moisés es un enviado, dice. ¿A quién? A los israelitas que estaban en Egipto. Cuando hayas sacado de Egipto, el pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Y esto, dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto, al pueblo serviréis a Dios sobre este monte, dice la palabra del Señor. En vez de estar el nombre de Moisés ahí, pongo mi nombre, Miguel, Juan, Luis, Cristina, Ana, José, ¿verdad? Tenemos que sacar a la gente de Egipto. Egipto es el sistema, el desconocimiento que hay. Sacar de ahí, buscar, traer, para que vengan a la casa de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que tenemos alma nueva, tenemos Nacho, ¿verdad? Vino con nosotros, un buen hombre, un buen hijo, gracias a Dios. El hermano está cumpliendo su ministerio, su llamado. Sacar a la gente de Egipto, traer a la casa de Dios para que pueda ser alimentado con la palabra, con la sabiduría de Dios. Dice, en el 12 dice, él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te sea por señal que yo te he enviado para que cuando sacas de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dice, el monte de Dios, el monte de Sion, donde vive Dios, en el lugar, ¿verdad? Según el tabernáculo, el lugar santísimo donde vive Dios. Tenemos que llegarnos a ese lugar, a la luz inaccesible, la luz que viene
del Dios vivo, ¿no? Para guiarnos. Otro enviado, 1 Corintios 4, 17. Ese llamamiento tenemos que llevar al enviado, de ser un enviado y más, para que pueda, ¿verdad?, ir capacitando. Acá vemos otro enviado, dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, dice. Un apóstol ha enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, dice. Gloria a Dios, es un hijo fiel, amado. Estaba lleno de la sabiduría también, de la inteligencia, de la sabiduría, de la ciencia, para toda obra de labor. Dice, el cual, dice por Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dice, Dios, el apóstol Pablo envió a su hijo Timoteo. Ya tomó estatura, ya tomó la sabiduría, la enseñanza, la ciencia de Dios que tiene para ser un enviado. Qué bueno, ¿no? Ser un enviado de Dios para guiar y enseñar a los hermanos, para que estén en el mismo espíritu de su Padre, que es el apóstol Pablo. Entonces dice acá, el cual os recordará mi proceder en Cristo, dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, dice. Y eso tenemos que hacer nosotros. Cuando nos vamos a otro lugar, llevamos las mismas enseñanzas, las mismas doctrinas, el mismo espíritu, para que podamos enseñar e engendrar la palabra, la vida de las personas, para que vengan al conocimiento, a la verdad. De ser, el apóstol Pablo dice, este es mi hijo, dice. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, dice. Gloria a Dios, llegó la estatura. Ya no queda más en creyentes, ni en discípulos, ni en colaborador, sino llegó en ser hecho hijo de Dios, bien hecho hijo de Dios. Y si es hijo, tiene una herencia con el Padre. Qué bueno no tener esa herencia que Dios tiene esa promesa para cada uno de nosotros. Un hijo es un heredero. Salmo 127, 3. El apóstol Pablo dice que es su hijo, dice, herencia de Jehová son los hijos, dice, cosa estima del fruto del vientre, dice, cosa estima que el apóstol Pablo le había ganado, engendrado a Timoteo, es el fruto de su vida, es el fruto de su enseñanza, y es una herencia, dice, de Dios, los hijos, amén, qué bueno llegar a ser hecho hijo de Dios. Aprender bien. Yo antes decía que era hijo de Dios, pero todavía no llegaba a la estatura. Pero gracias a Dios la palabra apostólica me enseñó, me guió, me trajo la luz en mi mente y en mi corazón y puedo entender correctamente la palabra de Dios. Llegar a ser hecho hijo de Dios. Hijo, hecho. Es un proceso para llegar a ser hijo de Dios. Qué bueno. Qué precioso, ¿no? Y si somos hijos, tenemos herencia. Romanos 8, 16 y 17, la cual Dios tiene esa promesa a nuestra vida, a cada uno de nosotros, esa herencia de ser hecho hijo de Dios. Y vamos a ver en Romanos 8, 16 y 17. Dice la palabra del Señor, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice. Qué bueno. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quién se siente acá como hijo de Dios? Amén. Yo también me siento como un hijo de Dios. Y busco y anhelo y quiero perfeccionar mi vida, mi ministerio en el Señor para servirle cuando Él me llama, para que yo pueda ser un enviado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y si hijo, dice, también somos herederos.
Tenemos la herencia con el Padre. Tenemos esa promesa que Dios ha preparado. Dice, heredero de Dios y coheredero en Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, dice. Amén. Vamos a participar la herencia con los hermanos y con Cristo Jesús. Esa herencia preciosa. Vamos a participar con nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús. Esta herencia que Dios tiene preparado. Quiere que nosotros paguemos un pequeño precio, buscar de la presencia, buscar la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, para que podamos, ¿verdad?, ser un hombre y una mujer, de poder trabajar en toda labor, dice, educar y formar a los hijos de Dios, a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Sacar del Egipto, pasa por el desierto y hay que meterlo a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel de la palabra del Señor. Y de la sabiduría, la inteligencia que tiene Dios para usted y para mí, hermano. Dios ha soñado por ti y por mí. ¿Están contentos? Amén. Yo también estoy contento, hermano. Porque Dios ha confiado por nosotros. ¿Sabes cuando tenemos lucha, pruebas? Pero eso es parte del camino. Pero tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice. Para seguir adelante, seguir esta meta. Nada es imposible con Dios. Siempre con el Señor todo es posible. Dice la palabra, ¿habrá algunas cosas imposibles para Dios? Dice que no. Dios ha elegido a cada uno de nosotros para estar llenando nuestra vida ese llamado que tenemos. Hay algunos llamados de pastor, otros como evangelista, maestro, profeta o de ser apóstol, ese llamado. Ahí hay que enriquecer, limpiar, sacar la escoria de la plata, dice, sacar, limpiar, purificar nuestra vida, santificar cuerpo, alma y espíritu. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha puesto en mi vida y comparto con cada uno de nosotros. Y los bendigo en el nombre de Jesús, que sea de bendición, mi hermano. Que Dios le bendiga. Gloria al Padre. Gloria a Jesús.